Durante siglos, la humanidad ha mirado el cielo buscando respuestas, no solo entender el universo, sino saber si estamos solos. Lanzamos ondas, telescopios y esperanzas al espacio, el Voyager, el Hubble y ahora el James Webb, que nos muestra el origen mismo de las estrellas. Pero su último hallazgo no parece un simple descubrimiento astronómico. Podría ser una advertencia. En un punto remoto, el Webb detectó un objeto inusual, llamado 3I Atlas. Al principio parecía una roca errante, pero pronto se reveló distinto, no reflejaba luz, latía. Su brillo seguía un ritmo exacto, matemático, como si tuviera un pulso. Los instrumentos infrarrojos mostraron algo imposible, el objeto no reflejaba calor, lo generaba, concentrado en su núcleo. El pulso térmico era constante, artificial, como una señal programada. Su espectro no coincidía con ningún fenómeno natural, pero sí con frecuencias de comunicación humanas. Los científicos filtraron la señal y hallaron una secuencia rítmica, un patrón, como un mensaje escondido en el ruido del cosmos. Algunos creyeron que era un faro o una transmisión dirigida a algún lugar desconocido. Entonces, 3I Atlas cambió. Su brillo aumentó bruscamente y su trayectoria se alteró, ya no seguía la gravedad, sino un rumbo propio. Algo dentro de él había despertado. Y ahora, no solo lo observamos, también sentimos que nos observa. Tras el cambio de rumbo de 3I Atlas, el Observatorio Europeo Austral decidió analizarlo con algoritmos usados para buscar vida en exoplanetas. Los resultados fueron desconcertantes, en sus emisiones aparecían fluctuaciones que imitaban ritmos biológicos, no ADN ni proteínas, sino resonancias típicas de sistemas vivos. La luz de 3I Atlas no solo brillaba, palpitaba, como si estuviera viva o contuviera vida en su interior. Poco después, su energía cayó bruscamente, el calor y la luz se atenuaron, pero siguió moviéndose con precisión, como si hubiera entrado en modo sigiloso. Algunos pensaron que estaba ocultándose tras notar que lo observábamos. Pronto surgió una hipótesis inquietante, quizá el objeto reacciona cada vez que una civilización lo detecta, escondiéndose hasta que el peligro pasa. Entonces algo ocurrió cerca de la Tierra. Sensores en la anomalía del Atlántico Sur detectaron pulsos electromagnéticos sincronizados con las emisiones de 3I Atlas. La magnetosfera terrestre vibraba al mismo ritmo, como si respondiera a su presencia. Era imposible que un fenómeno natural causara eso. Todo apuntaba a una conexión directa entre el objeto y nuestro planeta. Algunos científicos propusieron una idea radical: 3I Atlas no sería una nave ni una máquina, sino una forma de inteligencia hecha de plasma y campos electromagnéticos, una conciencia cósmica capaz de viajar, ocultarse y esperar a ser descubierta. Y, por primera vez, una especie la ha percibido. Esa especie somos nosotros. Mientras los observatorios del mundo seguían a 3I Atlas, un nuevo misterio surgió: la curvatura de la luz a su alrededor no coincidía con su masa. El objeto deformaba el espacio mucho más de lo que su tamaño permitía, como si controlara la gravedad misma. Ninguna teoría podía explicarlo. Algunos físicos sugirieron que 3I Atlas usaba gravedad modulada para desplazarse, navegando por el espacio como un submarino en un océano invisible. Si eso era cierto, no era simple tecnología, era dominio absoluto de las leyes del universo. Entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Un fragmento se desprendió del cuerpo principal. No era un trozo de roca, sino una forma perfectamente geométrica, ángulos rectos, simetrías exactas, superficie pulida. No emitía calor ni radiación, absorbía la luz sin reflejarla. Era materia construida, pero invisible. Su composición no coincidía con ningún elemento conocido. Era un material nuevo, imposible de reproducir. Mientras tanto,
el observatorio Mannerk en Hawái descubrió que la rotación de 3 y Atlas seguía patrones matemáticos, pi, la proporción áurea, números primos. Su giro era un mensaje cifrado, un lenguaje hecho de pausas y movimiento. ¿Comunicación? ¿Ritual? ¿Una señal dirigida a nosotros? El James Webb volvió a analizar su estela y los datos cambiaron todo. Entre la luz, aparecieron estructuras orgánicas en replicación, los cimientos de la vida. No organismos completos, sino moléculas en proceso de duplicarse. Dos interpretaciones surgieron. Una, camuflaje biológico, diseñado para engañar nuestros sensores. Otra, más inquietante, semillas. 3 y Atlas no observaría la vida, la sembraría. Sería una nave de panspermia, una mensajera cósmica que propaga la biología a través del universo. Entonces, una idea estremeció a todos. ¿Y si la vida en la Tierra no fue el comienzo, sino el eco de una visita anterior? ¿Y si, hace eones, otro 3 y Atlas ya pasó por aquí? Mientras avanzaba hacia el interior del sistema solar, los sensores magnéticos de la Tierra comenzaron a reaccionar. Algo, allá afuera, estaba despertando, y nosotros con ello. Las perturbaciones que se registraron no tenían nada de caóticas. Eran pulsos precisos, casi melódicos, que vibraban en grupos de 3 dentro del campo magnético terrestre. Y, en lugar de atenuarse con la distancia, su fuerza crecía conforme 3 y Atlas se acercaba. No era una emisión al azar, sino una interacción, un intercambio invisible entre el campo magnético del objeto y el del sistema solar, como si estuviera calibrando o dialogando con su entorno. Algunos expertos lo compararon con un protocolo de saludo entre inteligencias, aunque nadie sabía con quién estaba hablando. En un intento audaz, la red del espacio profundo respondió. Se enviaron señales de radio codificadas con secuencias de números primos y patrones binarios, el lenguaje más universal imaginable. Durante 1 hora, no hubo respuesta. Luego, 3 y Atlas modificó levemente su rotación. Un cambio casi imperceptible, pero intencionado. ¿Era una respuesta? ¿Un rechazo? Nadie pudo considerarlo casual. Había escuchado y había decidido guardar silencio. Un silencio consciente, cargado de significado. Poco después, un hallazgo en los archivos astronómicos reescribió la historia. Registros de 1987, 1998 y 2013 mostraban anomalías en la misma trayectoria actual de 3 y Atlas, acompañadas por extraños picos en emisiones de radio y ondas gravitacionales. Todo apuntaba a lo impensable, 3 y Atlas ya había estado aquí antes. Regresa psíquicamente, como un vigilante que observa la evolución de la vida desde la oscuridad. Las proyecciones actuales revelaron su próximo destino, no la Tierra ni el Sol, sino Europa, la luna de Júpiter y después Encélado, la de Saturno, 2 mundos con océanos ocultos bajo el hielo. Lugares donde la vida podría estar esperando. Entonces nació una nueva idea. ¿Y si la Tierra nunca fue su meta? ¿Y si 3 y Atlas no busca observarnos, sino sembrar en esos mares subglaciales? Quizás no vino a estudiar, sino a despertar. Tal vez existen mensajeros que cruzan las galaxias para encender la chispa de la vida donde aún duerme. Nos creímos protagonistas del relato. Pero puede que solo seamos una nota más en una sinfonía que comenzó mucho antes de que miráramos al cielo. A medida que las transmisiones interestelares se desvanecían en el inmenso ruido de fondo del cosmos, ese susurro perpetuo que es eco del propio nacimiento del universo, el objeto designado como 3 y Atlas continuaba su trayectoria silenciosa, desplazándose con la precisión de un pensamiento antiguo entre los campos gravitacionales del sistema solar. Ninguna señal de respuesta, ningún indicio de intención.
solo movimiento. Una línea de destino escrita en coordenadas que no comprendíamos del todo. Durante meses, los observatorios del planeta mantuvieron su atención fija en aquel punto casi imperceptible. Antenas, radiotelescopios, algoritmos de decodificación, todo se orientó hacia él. Y, sin embargo, el resultado fue el mismo: silencio. Un silencio tan puro que comenzó a resultar inquietante. Entonces, poco a poco, entre los científicos empezó a germinar una idea distinta, tan audaz como perturbadora. ¿Y si Tracy Atlas no guarda silencio porque no puede comunicarse, sino porque no necesita hacerlo? ¿Y si su mutismo no fuera una limitación, sino una forma de comunicación más elevada? Tal vez, pensaron algunos, no está intentando hablar, sino escuchar. Imaginemos por un momento una sonda tan antigua y sofisticada que su propósito no sea intervenir, ni responder, ni modificar nada. Un artefacto concebido no para el contacto, sino para la observación. Un testigo cósmico que se limita a mirar, a medir, a registrar, sin dejar huella alguna de su presencia. Ninguna señal, ningún gesto, ningún rastro detectable. Solo una paciencia infinita. Solo el acto de observarlo todo, el murmullo electromagnético del Sol, las pulsaciones de nuestras ciudades, las ondas portadoras de nuestras comunicaciones, las emisiones de nuestros satélites y, quizá, hasta los sutiles ritmos eléctricos de los organismos vivos que cubren la Tierra. Algunos comenzaron a describirlo como el observador perfecto. No un emisario ni un mensajero, sino un testigo paciente y meticuloso. Una presencia creada para estudiar sin alterar, diseñada con un propósito que trasciende nuestras nociones de ciencia o curiosidad. Tal vez Tracy Atlas nunca quiso esconderse. Tal vez simplemente no necesitaba ser visto hasta que nosotros fuésemos capaces de percibirlo. Y si eso es cierto, entonces el relato cambia por completo. Porque si el objeto ya ha estado aquí antes, como sugieren los registros fragmentarios de observaciones antiguas, los ecos en archivos astronómicos olvidados, puede que su misión original ya esté cumplida. Quizás sus informes fueron transmitidos hace siglos o hace milenios. Quizás Tracy Atlas no se aproxima, sino que regresa. Y la verdadera pregunta ya no sería qué busca, sino a quién informa. El último descubrimiento llegó desde el Instituto de Tecnología de California. Durante semanas, los investigadores analizaron las partículas capturadas en la estela de Tracy Atlas, restos microscópicos con trazas moleculares que parecían biológicas, aunque no del todo vivas. Al compararlas con patrones genéticos terrestres, el resultado fue sorprendente. No había coincidencias directas, pero sí ecos, repeticiones de secuencias, estructuras parecidas a virus o a fragmentos de ADN antiguo, como si compartieran un mismo origen remoto. De ahí surgió una hipótesis desconcertante. Tracy Atlas no transporta organismos, sino instrucciones. Un conjunto de códigos universales, un manual biológico capaz de adaptarse a cualquier entorno y encender la vida donde las condiciones lo permitan. No serían simples semillas, sino los planos de la creación, un lenguaje común que podría haber guiado la formación de los primeros aminoácidos en la Tierra. Si es cierto, Tracy Atlas no solo conecta mundos, sino orígenes. Las implicaciones van más allá de la ciencia. Ya no se trata solo de saber qué es Tracy Atlas, sino quién lo diseñó y por qué. Porque lo que surca el cielo no parece un fenómeno natural, sino una intención. Tracy Atlas es una pregunta viva, un espejo que refleja nuestra búsqueda, nuestra arrogancia, nuestro miedo. Esperábamos encontrar una señal, pero lo que hallamos fue un testigo.